un entrenador de cadetes que fue transformado en un arma temible para altitudes extremadamente bajas. Amigos, hoy nuestro objetivo es el Cessna A-37 Dragonfly, un avión de entrenamiento ligero que, contra toda lógica, se convirtió en uno de los aviones de ataque más supervivientes en los cielos de Vietnam. ¿Cómo logró una frágil máquina de entrenamiento superar a los pesados cazas en el infierno de la jungla? ¿De qué manera los Dragonflies, capturados, lanzaron un ataque inesperado contra sus propios creadores? ¿Por qué los diseñadores aeronáuticos soviéticos quedaron tan impresionados por este trofeo que utilizaron sus conceptos al crear el legendario Su-25? Asegúrese de ver este video hasta el final. Revelaremos los detalles del fenomenal duelo entre un rifle y un avión, donde una máquina blindada cayó víctima de un arma de fuego ordinaria, y por qué los principales diseñadores del mundo hoy vuelven a este concepto olvidado. Comenzamos. El motor funciona al límite, y abajo hay una sólida pared verde de jungla. El piloto mantiene la aeronave a una altitud de menos de 100 metros, porque más arriba cualquier cañón desde el suelo puede alcanzarlo. Desde fuera, parece una misión de combate ordinaria. En realidad, el piloto está sentado en la cabina de un avión que hace solo un año se utilizaba para entrenar cadetes. Despegue, aterrizaje, maniobras sencillas. Eso era todo para lo que fue diseñado originalmente. Y fue esta máquina modesta y económica la que duraría más tiempo y actuaría con mayor eficacia en los cielos del sudeste asiático que muchos aviones de combate mucho más potentes y costosos de su época. ¿Qué pasa si la única oportunidad de sobrevivir y ganar en una guerra así no es la potencia ni la velocidad, sino la supervivencia y la sencillez? Hoy analizaremos cómo un avión de entrenamiento común se convirtió en uno de los aviones de ataque más reconocibles del siglo XX. Seguiremos su camino, desde los primeros vuelos de prueba hasta sus últimas misiones de combate en América Latina, casi medio siglo después de su creación. Y verán por qué, a veces una respuesta sencilla resulta ser más fuerte que la más compleja y costosa. Pero para comprender por qué los militares necesitaban un avión de entrenamiento modificado en primer lugar, debemos volver a mediados de la década de 1960. Para este momento, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se enfrentaba a un problema que ningún avión de su arsenal podía resolver. La jungla del conflicto de Vietnam no era un campo abierto para maniobrar. Los objetivos estaban dispersos en un gran territorio. Las pistas de aterrizaje eran cortas, si es que existían. El fuego desde el suelo podía provenir de cualquier dirección dentro de la densa vegetación, y detectar su origen era casi imposible. El pesado cazabombardero F-100 Super Sabre operaba en estas condiciones como un camión enorme al que se le encargaba dar la vuelta en un callejón estrecho. Consumía volúmenes colosales de combustible por misión, requería pistas largas y bien fortificadas, y su carga de combate a menudo resultaba excesiva para un ataque de precisión contra un pequeño grupo enemigo oculto entre los árboles. Esto es similar a una situación en la que, para entregar un paquete urgente en un patio estrecho, se envía un camión de varias toneladas en lugar de una motocicleta ligera. Llegará, pero dar la vuelta donde es necesario y entregar la carga con precisión será casi imposible. Los militares necesitaban otra lógica, no velocidad, sino resistencia. Una máquina capaz de permanecer suspendida sobre un punto durante horas, atacar el objetivo con precisión y regresar a la base incluso después de sufrir daños graves. Y la respuesta a esta solicitud no se encontró en las oficinas de diseño que desarrollaban nuevos cazas. Se encontró donde menos se esperaba, en el aula donde los cadetes apenas aprendían a despegar. El año es 1963. El conflicto de Vietnam aún no se ha convertido en la prolongada carnicería que conocemos hoy. Sin embargo, los analistas militares ya ven que el equipo convencional no funciona aquí. Y en este momento exacto, ocurre algo extraño en Cessna. Los ingenieros no miran los planos de un nuevo caza. Miran un avión que ha permanecido a la sombra durante años. El entrenador bimotor T-37 Tweed. Imaginen a un instructor que lleva a los cadetes al aire todos los días, practicando el despegue y el aterrizaje. Es esta misma máquina, diseñada para el entrenamiento,
y no para el combate, la que llega a la mesa de los ingenieros como una posible respuesta a la pregunta que preocupa al mando. ¿Qué pasa si reforzamos la estructura y le colgamos armas? Se plantea en una de las reuniones. Es demasiado ligero, demasiado débil, responden los escépticos. Tal vez, pero tiene algo de lo que carecen las máquinas pesadas: maniobrabilidad y una baja velocidad de pérdida. El debate se resuelve con la práctica. Ya en 1964, los primeros prototipos despegan, designados Y-AT-37D, más tarde renombrados Y-AT-37A. Externamente, es casi el mismo avión, la misma silueta, familiar para miles de cadetes en todo el país. Pero por dentro, es una máquina completamente diferente. Se refuerza la estructura. Aparecen 8 soportes de armamento bajo las alas, allí donde antes no había más que metal liso. Y aquí, los ingenieros toman una decisión que a primera vista parece secundaria. Mantienen los 2 motores. Para un avión de entrenamiento común, esta es una opción estándar, pero en condiciones de combate sobre vegetación densa, se convierte en una cuestión de vida o captura. Un motor puede quedar fuera de servicio por fuego desde el suelo en cualquier segundo. Si es el único, la máquina cae allí mismo, sobre territorio hostil. Si hay 2, el piloto puede regresar cojeando a las líneas amigas, con un solo motor. Ninguno de los ingenieros que trabajaron en el T-37 de entrenamiento años antes pensó en este escenario. En ese entonces, solo se trataba de enseñar despegues. Sin embargo, este mismo detalle, incorporado sin pensar en el combate, salvaría a decenas de tripulaciones solo unos años más tarde. Esto es similar a una situación en la que una bicicleta infantil recibe accidentalmente un cuadro reforzado y años más tarde alguien compite con ella en una pista real, y ese mismo componente salva al ciclista durante una caída. Las pruebas de 1964 son un éxito. El avión muestra estabilidad a bajas velocidades, buena maniobrabilidad y capacidad para transportar una carga útil seria para su clase. Pero un polígono de pruebas donde nadie devuelve el fuego es una cosa. El cielo real sobre la jungla es otra muy distinta, y muy pronto esa diferencia quedará completamente clara. El zumbido de los 2 motores suena diferente al de un entrenador estándar, más bajo, más agudo, más seguro. El año es 1966. Una flota de 39 máquinas se alinea en el aeródromo. Ayer mismo eran T-37C, ordinarios, en los que los cadetes practicaban despegues y aterrizajes. Hoy tenemos ante nosotros el A-37A, la primera versión de combate de producción de aquel mismo avión de entrenamiento. Los mecánicos colocan las primeras cargas de combate bajo las alas. 8 soportes, que nadie imaginaba hace un año, ahora están ocupados por bombas y contenedores de cohetes. 2 motores turborreactores, General Electric J85-GE E-5, producen 10,9 kilonewtons de empuje cada uno. La cifra por sí sola puede no decir mucho. Pero imaginen 2 potentes bombas industriales funcionando al límite simultáneamente. Esa es aproximadamente la fuerza que empuja a esta pequeña máquina hacia adelante. La carga de combate alcanza los 1.860 kilogramos. Este es el peso de un automóvil pequeño suspendido bajo las alas de un avión, que hasta hace poco solo transportaba a un cadete y a un instructor. Esta carga puede consistir en bombas MK-82 de 227 kilogramos cada una, bombas incendiarias con napalm, municiones de racimo o contenedores de cohetes. Pero el argumento principal de la máquina está oculto en su nariz. Allí se instala una ametralladora rotativa GEAU 2B/A de 6 cañones de 7,62 milímetros. La capacidad de munición es de 1.500 cartuchos, con una cadencia de tiro de hasta 3.000 disparos por minuto. ¿Qué significa esto en la práctica? Imaginen unas 50 balas volando hacia el objetivo en un solo segundo. No una, no 10, 50. Los pilotos describieron más tarde el sonido de este armamento no como disparos individuales, sino como un rugido continuo que cortaba el aire. Se maneja como un entrenador, dijo uno de los primeros pilotos tras los vuelos de prueba, pero golpea como algo completamente diferente.
En este contraste radica toda la esencia del A-37A, un avión ligero, maniobrable y estable, a bajas velocidades, recibió de repente una potencia de fuego en la que sus creadores nunca habían pensado al diseñar una plataforma de entrenamiento básica. Sobre el papel, parecía una solución ideal para el combate en condiciones de vegetación densa. Ataques de precisión, largos tiempos de permanencia en el aire, consumo mínimo de combustible. Pero el rendimiento en un polígono de pruebas, donde nadie apunta de vuelta, es una cosa. Es completamente diferente cuando empiezan a dispararte desde abajo, desde debajo de la densa copa de los árboles. Y muy pronto se descubriría que esta máquina tenía un precio que nadie había escrito en la documentación técnica. Un mecánico pasa la mano por el revestimiento debajo de la cabina del piloto. El metal es delgado, demasiado delgado para lo que ocurre abajo, sobre la jungla. Aquí no hay blindaje, le dice a su compañero. ¿Debería haberlo? A esta altitud y velocidad, absolutamente. Los primeros meses de despliegue del A-37A revelaron cosas en las que no se pensó al convertir el avión de entrenamiento en uno de combate. La cabina no tenía protección contra el fuego desde el suelo. Los tanques de combustible no eran autosellantes. El sistema hidráulico quedaba expuesto a cualquier impacto accidental. Imaginen a un ciclista que sale a una carretera transitada con una camiseta común, porque antes solo había montado en el patio de la escuela. La velocidad es la misma. La maniobrabilidad es la misma. Pero la protección sigue siendo la misma, la destinada a vuelos de entrenamiento tranquilos. Los pilotos destacaron la sorprendente estabilidad de la máquina a bajas velocidades. Pero esta misma característica se convirtió en una trampa. Volar bajo y lento, sobre vegetación densa, significaba convertirse en un objetivo ideal para cualquier tirador abajo. Hacia finales de 1972, la cuenta de pérdidas se hizo notable. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos había perdido 22 aviones a 37. 13 pilotos no regresaron de sus misiones de combate. Cada número aquí no es solo una estadística. Representa a una persona específica que despegó en una máquina diseñada originalmente para vuelos de entrenamiento, no para enfrentarse al fuego antiaéreo. Sin embargo, la evaluación general de su uso operativo fue positiva. El avión demostró ser confiable, fácil de mantener y muy eficaz en misiones de reconocimiento, control de tiro y ataques de precisión contra objetivos pequeños. Pero hubo otro efecto que el cuartel general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ni siquiera sospechaba. Tras el fin de las hostilidades, varios A-37 survietnamitas terminaron en el territorio de la Unión Soviética, y la reacción de los ingenieros soviéticos fue inesperada. No vieron un entrenador obsoleto con armas colgadas, vieron un concepto: ligereza, supervivencia y alto rendimiento de combate con un costo mínimo. Según los analistas, esta misma experiencia influyó directamente en los requisitos para el futuro avión de ataque soviético Su-25. La misma lógica, la misma prioridad de la fiabilidad sobre la velocidad. Surge un panorama curioso. Un avión creado por una superpotencia para resolver un problema táctico empujó indirectamente a una superpotencia competidora hacia una solución similar. Pero mientras en las oficinas de diseño soviéticas apenas comenzaban a examinar de cerca las máquinas capturadas, en la propia Cessna ya sabían que la primera versión requería un rediseño importante. Las vulnerabilidades del A-37A eran demasiado obvias para ignorarlas, y la siguiente versión debía responder a cada una de estas deficiencias. En la mesa de dibujo hay una lista, una larga lista de lo que mató e hirió a los pilotos de la 37A. Un ingeniero rodea 3 líneas en rojo: cabina desprotegida, tanques de combustible vulnerables, sistema hidráulico expuesto. ¿Es esto solucionable?, pregunta alguien de la dirección del proyecto. Sí, pero tendremos que cambiar casi todo, responde el ingeniero. Entonces, cambiemos todo. El año es 1968. Comienza la producción de la nueva versión, el A-37B. Esta vez, la máquina se diseña no como una modificación de un avión de entrenamiento, sino como una herramienta de combate completa desde el principio.
Se construirán un total de 577 de estas máquinas. Este número convierte al A-37B en uno de los aviones de ataque ligeros más producidos en la historia de la aviación militar. Lo primero que cambia es el sistema de combustible. Los tanques se vuelven autosellantes. Imaginen un neumático de automóvil que sella su propio pinchazo mientras continúan conduciendo. Los nuevos tanques se comportan de manera similar al recibir un impacto. El daño no se convierte instantáneamente en un incendio. La cabina finalmente se blinda. Aquel metal delgado que las balas perforaban con tanta facilidad da paso a una protección capaz de soportar impactos desde el suelo. Pero el verdadero avance ocurre no en la protección, sino en las capacidades. En el A-37B aparece un sistema de reabastecimiento en vuelo. Antes, el radio de acción de la máquina estaba limitado por la capacidad de combustible en sus tanques. Ahora, el piloto puede reunirse con un avión cisterna en el aire y continuar el vuelo sin regresar a la base. Esto cambia la lógica misma de las operaciones de combate. Un avión creado para vuelos de entrenamiento cortos ahora es capaz de permanecer en el cielo tanto tiempo como lo requiera la situación en tierra. Los motores también se vuelven más potentes. Los nuevos J85-GE-17 producen 12,7 kilonewtons de empuje cada uno, un aumento notable en comparación con la versión anterior. El peso máximo de despegue aumenta a 6.350 kilogramos. Piensen en ese número. Una máquina que comenzó como un avión de entrenamiento ligero para cadetes, ahora es capaz de despegar con un peso varias veces superior al de su diseño original. Los pilotos que pasaron del A-37A a la nueva versión notaron la diferencia casi de inmediato. La máquina se sentía más pesada de manejar, pero soportaba los impactos de manera notablemente mejor. Uno de los instructores que preparaba a los pilotos para la transición a la 37B lo expresó brevemente. Antes temíamos por ellos en cada vuelo. Ahora tememos un poco menos. Un poco menos no significaba no temer en absoluto. El blindaje y los tanques autosellantes reducían el riesgo, pero no lo eliminaban por completo. Sin embargo, junto con la protección, la máquina obtuvo algo más: una sorprendente flexibilidad en la selección de armas. Y esto es exactamente lo que convirtió al A-37B en una herramienta capaz de realizar varias misiones de combate diferentes a la vez. Un técnico se para frente al estante de municiones y pasa el dedo por la hoja de pedido para este vuelo. ¿8 MK-82 o 6 MK-81? Le pregunta al segundo mecánico. Depende de hacia dónde volemos. Si es contra un punto fortificado, nos llevamos 8. Si necesitamos alcance, nos llevamos 6 y añadimos tanques de combustible. Esta breve conversación ocurría antes de cada vuelo de la 37B, y precisamente en ella radicaba la principal fuerza de la máquina. No estaba limitada a una sola tarea. Los pilones internos soportaban 394 kilogramos cada uno, los del medio 272, los externos 227, 3 clases diferentes de soportes, y para cada una se podía seleccionar una combinación personalizada. Imaginen un camión con 3 plataformas de carga independientes de diferentes tamaños, cada una de las cuales se puede cargar exactamente con lo necesario para una ruta específica. Así funcionaba aproximadamente el sistema de armamento del A-37B. Las bombas se podían combinar con contenedores de cohetes, y los contenedores de cohetes con contenedores de ametralladoras. La tripulación podía adaptar la carga a un objetivo específico, en lugar de adaptar el objetivo a lo que casualmente estuviera en los soportes. Pero esta máquina tenía otro aspecto del que se habla mucho menos. Surgió la versión OA-37B, un avión de observación. Externamente casi indistinguible de la versión de combate, transportaba un conjunto de equipos completamente diferente: óptica mejorada, medios de observación más precisos. La tripulación de un avión así no lanzaba bombas por sí misma. Localizaba el objetivo, lo mantenía a la vista y guiaba hacia él a otros grupos que despegaban a continuación. Esto es como si el mismo automóvil pudiera funcionar tanto como una patrulla que localiza a un infractor,
como un vehículo de respuesta que detiene al infractor en el acto. Simplemente, dependiendo de la tarea, cambiaba lo que se encontraba en el interior. Y lo interesante es que pocos aviones de su clase podían hacer ambas cosas igual de bien. La misma silueta podía tanto realizar un ataque de precisión como servir de ojos para todo un grupo de aeronaves en el aire. Esta flexibilidad convirtió al A-37B no solo en un avión de ataque, sino en una herramienta versátil que el mando podía emplear en casi cualquier situación en tierra. Pero tener una herramienta versátil es una cosa. Entregarla al destino de toda la fuerza aérea de un país que pronto se encontraría en el centro de la historia es otra muy distinta. En el aeródromo se alinea otra flota de máquinas con nuevas marcas de identificación. Ya no son aviones estadounidenses. Es equipo transferido a la Fuerza Aérea de Vietnam del Sur. Un joven piloto vietnamita camina a lo largo del fuselaje de un A-37, pasando la mano por el revestimiento. Hace solo unos meses, volaba en máquinas mucho más simples. ¿Cómo se maneja?, le pregunta al instructor estadounidense. Perdona los errores de un novato, pero no perdona la falta de atención en combate. A mediados de la década de 1970, Vietnam del Sur recibe 254 unidades de la 37 de combate de los Estados Unidos. Este número no es solo una estadística de entrega, era efectivamente la columna vertebral de toda la aviación de combate del país. Imaginen a una empresa que decide utilizar un solo tipo de camión para todas sus entregas. Es más barato de mantener, más fácil para la capacitación de los conductores, y las piezas de repuesto siempre están a mano. Pero, ¿qué ocurre si el proveedor de esos camiones cambia de planes repentinamente? ¿O si los propios conductores deciden que ya no quieren trabajar para la empresa? Esta dependencia exacta se desarrolló en torno al A-37 en la Fuerza Aérea de Vietnam del Sur, una plataforma, una logística, un sistema de entrenamiento de pilotos. Por un lado, esto proporcionaba ventajas tangibles. Un equipo unificado significaba un mantenimiento predecible, programas de entrenamiento probados y líneas de suministro de municiones establecidas. Por otro lado, toda la aviación de combate del país dependía de un equipo cuyo destino dependía directamente de la situación política, y no solo del rendimiento en combate. Los instructores estadounidenses continuaron preparando a los pilotos survietnamitas, transmitiéndoles no solo las habilidades de manejo del avión, sino toda la filosofía de su empleo. Ataques de precisión, presencia prolongada en el aire, operación desde pistas restringidas. Para 1975, este sistema operaba de manera estable. Decenas de tripulaciones despegaban diariamente en A-37, realizando misiones de combate sobre un territorio que se volvía cada mes más inestable. Nadie en aquellos días sospechaba que todo este sistema perfeccionado podría volverse contra quienes lo crearon. Después de todo, la dependencia de una sola plataforma es un arma de doble filo. Si cae en las manos equivocadas, un arma diseñada para la defensa es capaz de golpear en la dirección opuesta. En pocos meses, esto dejaría de ser un riesgo teórico. Se convertiría en la realidad de un día específico de abril. La mañana del 28 de abril de 1975, el zumbido familiar de los motores de los A-37 resuena sobre la base aérea de Tan Son Nhut. El personal de tierra ni siquiera levanta la vista. Escuchan este sonido todos los días, pero esta vez todo es diferente. Una formación de 5 aviones se aproxima a la base no para reabastecerse ni para una misión programada. Son A-37 capturados, pilotados por desertores y pilotos de Vietnam del Norte. Esos son nuestros aviones, dice alguien en tierra, sin comprender aún lo que está ocurriendo. Mira la trayectoria. No se están alineando para aterrizar. Están entrando en rumbo de bombardeo. En pocos segundos, la primera aeronave libera sus bombas, luego la segunda, la tercera. Cada uno de los 5 aviones lanza 4 bombas sobre las zonas de estacionamiento y los refugios de la base. A continuación, las tripulaciones completan el ataque con sus ametralladoras de nariz, ametrallando los objetivos supervivientes directamente en el suelo. Imaginen que un sistema de seguridad instalado para proteger una casa, de repente, comienza a funcionar contra sus propios residentes. Así es exactamente como se veía desde fuera.
un equipo familiar y reconocible, de repente se volvió contra quienes lo habían operado durante años. El resultado del ataque fue de 11 aviones de la Fuerza Aérea de Vietnam del Sur, completamente destruidos o inutilizados en la misma pista. Alrededor de 200 personas del personal de la base resultaron heridas o murieron en el ataque. La ironía de la situación era casi insoportable. Una máquina transferida como herramienta de defensa, el núcleo de todo un ala aérea, terminó en manos del bando contrario en un momento decisivo y golpeó a aquellos a quienes debía proteger. Ninguno de los ingenieros de Cessna que trabajaban en el prototipo allá, por 1963, podría haber imaginado un escenario así. Un avión de entrenamiento convertido en máquina de combate era ahora un símbolo de la rapidez con la que puede cambiar el equilibrio de poder en un conflicto prolongado. Este ataque fue uno de los últimos episodios importantes antes del fin de toda una era para Vietnam del Sur. En pocos días, el régimen dejaría de existir y cientos de los A-37 restantes quedarían en manos de un bando completamente diferente. ¿Pero qué pasó con estas máquinas después? ¿Sobrevivió el avión en sí al colapso del poder aéreo que había sustentado? El hangar de Can Tho zumba de una manera nueva. Voces diferentes, órdenes diferentes. Sin embargo, el mismo zumbido de los motores de los A-37, familiar en estos lugares desde años atrás. Tras la reunificación de Vietnam, 113 A-37 capturados no fueron retirados. Fueron incorporados a la Fuerza Aérea del país unificado. Un mecánico inspecciona una de las aeronaves y encuentra antiguas anotaciones dejadas por la tripulación anterior en el panel de instrumentos. Es extraño volar en el mismo avión, solo que bajo una bandera diferente, le dice al joven piloto que está a su lado. La máquina no distingue qué bandera está pintada en la cola, simplemente vuela. Esta observación precisa refleja todo el destino del A-37 en esta parte del mundo. El fuselaje, los motores y los soportes de armas siguieron siendo los mismos. Solo cambió la persona a los mandos y el destino del avión. Imaginen un autobús que simplemente cambió su ruta y el logotipo en el lateral, pero continúa transportando pasajeros por las mismas carreteras, utilizando el mismo motor y el mismo programa de mantenimiento. El Regimiento de Aviación de Caza y Bombardeo, número 937, se formó en la base de Can Tho. Esta unidad se construyó completamente sobre el equipo capturado, el mismo que recientemente había pertenecido al otro bando. Las piezas de repuesto, la documentación técnica y los programas de entrenamiento de pilotos ya estaban en su lugar debido a años de líneas de suministro en el extranjero. Los nuevos propietarios no tuvieron que reconstruir la infraestructura desde cero. Hay algo verdaderamente irónico en esto. Un bando había invertido recursos durante años para crear todo un sistema de mantenimiento y entrenamiento, solo para que ese sistema terminara en manos del bando contrario. El regimiento número 937 comenzó a operar el A-37 en operaciones locales en toda la región, incluyendo misiones sobre la vecina Camboya. La misma carga de bombas, la misma ametralladora de nariz, las mismas tácticas de ataques de precisión contra objetivos dispersos. La única diferencia era que estas tácticas ahora servían a objetivos políticos completamente diferentes de los previstos por los creadores de la máquina en 1963. Y aquí surge una pregunta que vale la pena tener en cuenta a lo largo de esta historia. ¿Puede la tecnología permanecer neutral si su diseño es tan exitoso que sirve por igual a cualquiera que tome los mandos? Mientras los aviones capturados en el sudeste asiático continuaban volando bajo una nueva bandera, al otro lado del océano, en América Latina, se desarrollaba un capítulo completamente diferente en la historia de este avión. Y comenzó no con una captura, sino con una entrega directa de los creadores de la máquina. El asfalto caliente del aeródromo. El aire húmedo de América Central no se parece en nada al aire sobre el Mekong, pero el sonido sobre la cabeza es exactamente el mismo. El zumbido de dos motores turborreactores. El año es 1982. El Salvador se convierte en el primer país del hemisferio occidental en recibir A-37B directamente de los Estados Unidos. No un avión capturado, no un remanente del conflicto de otra persona. Su propio equipo
transferido oficialmente. Un mecánico cerca de la escalera de acceso cuenta los aviones en voz alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Solo 6 unidades? 6 por ahora. Luego ya veremos. Y de hecho verían. En total, el país recibiría 14 A-37B y 2 OA-37B de reconocimiento. Una flota de aeronaves impresionante para los estándares regionales de un estado con un presupuesto limitado. Imaginen a una pequeña empresa agrícola que de repente obtiene acceso a maquinaria profesional que antes solo las grandes corporaciones podían permitirse. Así se destacaba aproximadamente esta entrega frente al resto de la aviación militar de la región. Los aviones entraron inmediatamente en servicio. Apoyo aéreo cercano para las fuerzas gubernamentales. Ataques contra bastiones de grupos rebeldes. Misiones de reconocimiento para rastrear movimientos en terrenos montañosos y boscosos. Los pilotos entrenados con manuales desarrollados para Vietnam aplicaron la misma lógica. Largos tiempos de permanencia en el aire, ataques de precisión contra objetivos pequeños y operación desde pistas cortas y mal preparadas. Uno de los pilotos recordó más tarde la sensación de aquellas primeras misiones de combate. Volábamos en áreas donde un caza común simplemente no habría podido aterrizar después de una misión, dijo. Esta máquina parece construida para nuestro terreno, pero... Y a primera vista, realmente parecía que, después de todas las mejoras, el A-37B finalmente se había vuelto resistente. Blindaje en la cabina, tanques autosellantes, experiencia acumulada durante una década y media de uso global. Pero la realidad demostró una vez más ser más meticulosa que cualquier cálculo de diseño. Un A-37 salvadoreño fue alcanzado por un disparo preciso de un rifle de francotirador directamente a través del parabrisas de la cabina. No a través de un tanque vulnerable, no a través de sistemas hidráulicos expuestos, sino a través del único punto que el blindaje simplemente no podía cubrir. Surge una paradoja. Los ingenieros pasaron años reforzando el fuselaje, los tanques y los sistemas hidráulicos, solo para que la aeronave fuera alcanzada en el único lugar donde el blindaje estaba fuera de discusión. El piloto se sienta en la cabina, con el cinturón abrochado, mirando a través del parabrisas hacia las colinas verdes de abajo. Ha volado sobre esta zona 1000 veces. El vuelo de hoy no es diferente de los anteriores, hasta un segundo específico. El disparo proviene de donde menos se espera, no desde abajo, donde normalmente se dirige el fuego terrestre contra objetivos que vuelan bajo, sino casi de frente, en línea recta, a través del único punto desprotegido de toda la cabina. Un rifle de francotirador Dragunov, sostenido por un rebelde en el suelo, alcanza al piloto del A-37 salvadoreño directamente a través del parabrisas. Imaginen un automóvil con puertas blindadas y chasis reforzado, pero con un vidrio de parabrisas común. Toda la protección pierde su significado cuando la amenaza encuentra el punto exacto que nadie pensó en cubrir. Este incidente sigue siendo poco común, pero su misma rareza lo hace particularmente revelador. Los ingenieros pasaron años reforzando los tanques, la hidráulica y los lados de la cabina, pero la amenaza provino de una dirección que no habían planeado defender. Y esta no fue la única lección que el suelo enseñó a la máquina mejorada. Otro, A-37 en la misma región, es alcanzado por un sistema de defensa aérea portátil. Un pequeño tubo sobre el hombro de un soldado y de repente hay una amenaza en el aire capaz de alcanzar al avión a una altitud que antes se consideraba segura. ¿Y qué sentirían ustedes al saber que incluso una maniobra a una altitud extremadamente baja ya no garantiza evitar un impacto desde abajo? Fue este nuevo nivel de amenaza al que tuvieron que enfrentarse los pilotos en todos los países de la región donde se operaba el A-37: Guatemala, Honduras, Ecuador, Perú. La lista de naciones que utilizaban este avión en conflictos locales continuaba creciendo. Los enfrentamientos entre Perú y Ecuador en 1981 y 1995 fueron particularmente significativos. En estos conflictos, el A-37 fue utilizado por ambos bandos simultáneamente. Un caso poco común
en el que exactamente el mismo tipo de aeronave luchó literalmente contra sí mismo, solo que bajo diferentes banderas. En uno de los episodios de 1995, un A-37 peruano fue derribado por un caza ecuatoriano. Dos países que utilizaban equipos similares o idénticos se encontraron en una situación en la que el resultado de la batalla se decidió no por la superioridad de la máquina, sino por la habilidad del piloto y la precisión de un disparo específico. Surge un panorama interesante. El mismo avión, con el mismo blindaje y la misma lógica operativa, resultó ser resistente o vulnerable según la amenaza específica que encontrara en un momento dado. Pero no todas las pérdidas de este avión estuvieron relacionadas con el combate. Y la siguiente historia muestra que a veces el mayor peligro acecha no en la batalla, sino en las condiciones de vuelo más comunes. Una densa niebla se extiende sobre el terreno montañoso cerca de la ciudad de Jaén. La visibilidad es casi nula. Tres siluetas vuelan en formación cerrada a través de las nubes, confiando más en los instrumentos que en sus propios ojos. El 23 de abril de 1990, tres aviones de ataque de la Fuerza Aérea del Perú realizan un vuelo programado bajo condiciones meteorológicas adversas. Nadie en tierra sospecha lo que está ocurriendo en las cabinas. El cálculo del rumbo se basa en instrumentos, pero los instrumentos, a pesar de toda su precisión, no pueden reemplazar una conciencia exacta del terreno oculto por la densa capa de nubes. Uno tras otro, los tres aviones chocan contra una colina. Las tripulaciones no tienen tiempo de reaccionar. Esto no fue una operación de combate, no fue un ataque desde el suelo y no fue un encuentro con un caza enemigo. Fue un vuelo ordinario que resultó fatal debido a un error de navegación en condiciones de mala visibilidad. La investigación confirmó más tarde esta causa exacta: un error de la tripulación al determinar la altitud y el rumbo bajo condiciones meteorológicas difíciles. Piensen en ello por un segundo. Una máquina diseñada para soportar fuego terrestre y sobrevivir a impactos en los tanques de combustible y sistemas hidráulicos resultó indefensa ante la niebla y una colina que simplemente no se detectó a tiempo. Este incidente se convirtió en uno de los accidentes no relacionados con el combate más graves en la historia de la operación del A-37 en América Latina. Mientras tanto, al otro lado del mundo, se decidía un destino mucho más silencioso, pero simbólicamente significativo para esta máquina. Para 1992, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos retiró oficialmente el A-37 de servicio. La máquina, que comenzó su viaje como un entrenador modificado, terminó su servicio en el país que la creó. Pero el retiro en un país no siempre significa el fin de la historia de un avión. Para el año 2010, 8 A-37B continuaban prestando servicio en la Fuerza Aérea hondureña. Otros dos estaban en Guatemala. Para estas naciones, una máquina retirada por una superpotencia casi 2 décadas antes seguía siendo una herramienta funcional y demandada. Surge un contraste curioso. Allí donde el presupuesto se mide en miles de millones, el avión se retira por considerarse obsoleto, pero allí donde cada dólar cuenta, la misma máquina continúa realizando misiones de combate sin reemplazo. Y este contraste se volvería aún más evidente cuando uno de los países latinoamericanos decidió no retirar el equipo antiguo, sino reponer su flota con las mismas máquinas compradas a un estado vecino. Una grúa de puerto baja lentamente otro fuselaje sobre la cubierta. La pintura se está pelando en algunas partes y el revestimiento recuerda décadas de operación. Sin embargo, tras las reparaciones, los motores funcionan como si la máquina acabara de salir de la línea de montaje. El año es 2013. El Salvador firma un contrato para comprar 10 A-37B a Chile. El acuerdo se valora en 8,6 millones de dólares. Piensen en ello por un segundo. En una era en la que un avión de combate moderno puede costar decenas o incluso cientos de millones de dólares por unidad, se obtiene una flota completa de 10 máquinas por el precio de un contrato menor de un importante fabricante de defensa. ¿Por qué comprar equipos que tienen casi medio siglo de antigüedad?, preguntó una vez un periodista a un representante militar
de un país latinoamericano, porque todavía funciona, y funciona de manera confiable. Esta respuesta corta explica todo el destino del A-37 mejor que cualquier informe técnico. Miren las cifras que definieron a esta máquina desde el principio. Longitud, 8,62 metros. Envergadura, 10,93 metros. Área del ala, 17,09 metros cuadrados. Dimensiones compactas diseñadas para la estabilidad a bajas velocidades y aterrizajes cortos. Velocidad máxima, 816 km por hora. Velocidad de crucero, 787 km por hora a una altitud de 7.620 metros. Suficiente para reposicionarse rápidamente entre aeródromos, pero sin la potencia excesiva innecesaria para un avión de ataque. Velocidad de pérdida, solo 182 km por hora con el peso máximo de aterrizaje. Para comparar, esta es una velocidad que muchos autos deportivos alcanzan en la autopista. Sin embargo, estamos hablando de un avión de combate en el momento del aterrizaje. Velocidad de ascenso, 35,5 metros por segundo. Esto significa que solo unos segundos después del despegue, la aeronave asciende a una altitud que la saca de la zona de mayor riesgo cerca del suelo. Pero la cifra más importante en toda esta historia no es la velocidad ni la altitud. Es la relación empuje-peso, 0,476, con el peso normal de despegue. Piénsenlo de esta manera. Por cada kilogramo de su propio peso, el avión tiene casi medio kilogramo de empuje del motor. Esta relación le permite acelerar y maniobrar incluso con una carga de combate completa bajo sus alas, la misma carga para la cual se reforzó una vez la estructura de un entrenador estándar. Es esta filosofía, fiabilidad sobre velocidad, sencillez sobre complejidad, la que sobrevivió a la propia máquina. Hoy en día, proyectos como el AT-6 Wolverine y el Super Tucano se consideran sus descendientes directos. Diferentes países, diferentes fabricantes, pero la misma lógica. Un avión ligero, resistente y económico es capaz de resolver tareas que los equipos mucho más costosos y complejos no pueden manejar. Y ahora, recuerden aquel primer vuelo, sobre la jungla, con el que comenzamos esta historia. 2 motores, añadidos a un avión de entrenamiento por si acaso, una decisión que parecía secundaria en ese momento. Fue esto, y no la velocidad ni el armamento, lo que se convirtió en la lección principal de toda esta historia. A veces, no hay necesidad de construir una máquina ultramoderna y costosa para resolver una tarea táctica. A veces, es suficiente tomar una plataforma probada, reforzarla, equiparla con armas adecuadas y enviarla al cielo. En condiciones donde cada dólar cuenta, tales soluciones resultan ser las más duraderas. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos pronto.